Buen día, hoy hablaremos de la historia de la radio en México. El equipo está conformado por Paulina Aguilar Hernández, Camila Estrada Tinoco, María del Pilar Venegas Sierra y su servidora María de los Ángeles Orozco Nava. La radio fue inventada hace más de 100 años. A su alrededor, varias generaciones en todo el mundo crecieron, se divirtieron, lloraron, soñaron y se informaron. Gracias a ella, los oídos de las audiencias fueron testigos de la historia al acortar las distancias y acercar a distintas sociedades. Sus orígenes se remontan a 1873, cuando el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las ondas electromagnéticas, misma que fue confirmada por el científico alemán Heinrich Hertz en 1887. Además de lograr detectar y reproducir estas ondas electromagnéticas, en 1894 Nikola Tesla realizó una demostración de una transmisión de radio en público. En 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio y en 1901 logró enviar señales a través del Océano Atlántico. En tanto, Julio Cervera pudo transmitir la voz humana entre las ciudades españolas de Alicante e Ibiza en 1902. En 1921 la radiodifusión llegó a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández instalaron su equipo de transmisión en la planta baja del Teatro Ideal de Ciudad de México. Su programa se emitía los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche y se mantuvo al aire del 27 de septiembre a enero de 1922. En Monterrey, Constantino de Tarnava lanzó el 27 de octubre de 1921 su emisora TND, Tarnava Notre Dame, que estuvo al aire algunos meses. En ambos programas las primeras emisiones fueron musicales con la presencia de declamadores. Entre 1920 y 1930, la radio en la nación fue principalmente experimental. Se transmitían segmentos musicales y culturales, o eventos políticos específicos por pocas horas y con periodicidad espaciada. En esos años surgieron estaciones que luego se convertirían en referencia, como la emisora de la fábrica de cigarrillos El Buen Tono, a la que le asignaron las siglas XEB. Hoy la B Grande de México. Inició operaciones en septiembre de 1923 y es la más antigua del país. El 5 de febrero de 1930 surgió Radio Mundial XEN, el fonógrafo, la primera en ofrecer un servicio de noticias en la nación. En septiembre de ese mismo año comenzó a operar la XEW, que a diferencia de las emisoras de su época, contaba con una planta de 5.000 watts de potencia, con lo que logró un alcance nacional y más allá de las fronteras era escuchada en Centro y Sudamérica. De ahí que haya tomado el lema de La voz de la América Latina desde México. En la década de los 50 del siglo pasado, con la llegada de la televisión, la radio experimentó una caída en el gusto de la gente y en la captación de ingresos. Algunos equipararon este hecho con una guerra comercial, pero la radio salió avante con nuevas propuestas de contenidos y desarrollo comercial, recordó Alma Rosa Alba de la Selva. Ahora, nuevamente está en un proceso de reinvención ante los retos que implican los medios digitales. El siglo XX fue la radiodifusión y en esta era digital se encuentra en una etapa de convergencia e integración para adaptarse a las nuevas condiciones y reinventarse. Para finalizar este video es importante que recordemos que el 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, que para la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, se trata de un medio idóneo que permite unir a las comunidades y fomentar el diálogo positivo entre las personas.